Gracias, Salvador. Yo creo que sería 1000 páginas lo que tendría los guerrilleros de Levante y nada más una familia ha presentado algún tipo de alegación. Yo creo que con la cantidad de vidas que salen en ese libro, que, como decía Chaval, ¿no? que había que publicar un tercero porque la letrica pequeña, ¿no? Era más grande, ocupaba mucho espacio y que eso le obligaba a nuestro querido camarada, ¿no? Pues en ese caso, pues que bueno, yo creo que simplemente pues, por dar un ejemplo del caso de tu trabajo, y yo creo que bueno, pues con las palabras que has hecho y esa continuidad que hay, pues aquí esta es tu casa y qué vamos a decirte, ¿no? Como decía Serrat, ¿no? Amigo, compañero, camarada y hermano. Pues nada, aquí tienes su casa. Y a mi derecha está, bueno, Ana María ha tenido que salir un momento, esperemos que se pueda acompañarnos. Bien, en principio Joaquín, su compañero, Joaquín García, pues bueno, pues es otra plasmación que han hecho de la bueno, pues de las dos obras que nos presentan, ¿no? Y que de alguna manera lo que pretenden es, pues, como en el caso de Salvador, que bueno, pues que la memoria de aquellas personas que fueron protagonistas de nuestra historia, en este caso Villacampa, pues un reconocido guerrillero aragonés, tanto en la parte, como decíamos, del sur de Francia, como luego en su base aquí a España. Pues bueno, pues ese es el trabajo encomiable que están realizando, y con nosotros Joaquín García, que viene desde Francia y que además pues representará mañana a las asociaciones de guerrilleros, a las amicales de guerrilleros de Francia. Muchas gracias, Joaquín y Ana. Buenas tardes a todos. Voy a hablar despacio porque quizás mi castellano no sea perfecto. Y muchas gracias a la Gavilla Verde por haber invitado. Voy a tratar el tema legado de la guerrilla, no de la guerrilla, pero más de los guerrilleros. Y lo trataré en dos partes. Primera parte, un legado muy personal. Segunda parte, un legado muy general, pero en Francia. Me llamo Joaquín García en Francia. Me llamo en el pasaporte francés. Me llamo Joaquín Alassans en España, en el pasaporte español. Bueno, es así, pero soy el presidente de la Amical de los antiguos guerrilleros en Francia, españoles en Francia, Fuerzas Francesas del Interior, Gare Lozère. Y también soy el hijo de mi padre. Eso os hará reír, pero ha sido un hombre tan excepcional que, para que comprendáis el legado que me ha dejado, tengo en 5 minutos de describir su recorrido. No sé si en España y en Francia ha habido un hombre que luchó tanto. Estalla la guerra, bueno, no me gusta decir civil, en Francia preferimos decir la guerra de España. Bueno, estalla la guerra de España y mi padre participa en la batalla de Madrid, a la batalla de Brunete, luego está en el frente de Aragón, batalla de Teruel, batalla del Ebro, y como muchos republicanos conocerá la retirada. Conocerá en Francia 4 campos de concentración: Argelès-sur-Mer, Barcarès, Saint-Cyprien-Bram, se escapará de Tos. Conocerá un campamento de trabajadores extranjeros, conocerá un grupamiento de trabajadores extranjeros, y 2 cárceles en Francia, Carcassona y Marsella. Pero cuando el 11 de noviembre de 1942 los alemanes ocupan el sur de Francia, la zona dicha libre, mi padre, claro, se tiene que marchar al monte. Y con Cristino García, otro gran guerrillero que será más tarde fusilado por Franco, con Cristino García va a formar la 3ª división Gare Lozère Ardèche. Una división que llegará a tener 600 hombres. Una división que se va a cubrir de gloria. Ahí atacarán, atracarán, con hechos de distancia muy grande. Atacarán a la cárcel de Nimes para liberar 20 resistentes franceses que tenían unos 20 años y que iban a ir a los campos de exterminación. Enseguida los guerrilleros de mi padre se portaron voluntarios.
Los demás resistentes franceses los dejaron ir. También pararon una columna alemana potente de más de 1000 hombres, 32 españoles nada más y 8 franceses. Eso es un hecho muy importante en la resistencia del GAR. En fin, estos guerrilleros en el GAR, los de Ardèche, hicieron una guerra tremenda a los nazis. El sur de Francia liberada, mi padre a la cabeza de la 21 Brigada va a empezar lo que se llama la reconquista de España. La operación del Valle de Arán está en marcha. Mi padre conseguirá entrar en el Alto Aragón, tomarán varios pueblos, pero tendrán el orden de regresar a Francia. Para esos hombres que lucharon tanto para liberar Francia, siempre tenían en la mente que después de Francia liberarían a España. Y el partido entonces le pide a mi padre de volver a España y será la infiltración clandestina en España. Con 4 o 5 guerrilleros pasar la frontera, como objetivo reunir los maquis que están por el Alto Aragón. Le costará 6 meses y será nombrado jefe de agrupación de Aragón. Ahí lucharán hasta que el 27 de enero de 1947 lo detienen. Esa detención necesitaría ella sola una película, pero aquí no hay tiempo. Lo detienen, tendrá 4 balas en el brazo, le pegarán tanto que más tarde le tendrán que sacar un riñón y lo llevarán a la cárcel primero de Huesca y luego a Zaragoza. En Zaragoza lo juzgan y lo condenan a pena de muerte. Y ahí empieza un misterio que los historiadores no han sabido resolver. Para unos, el abuelo era muy rico y dio mucho dinero a Franco. Para otros había un obispo en la familia, para otros un coronel, para otros el alcalde de Monzón, una capital al lado de Barbastro, que conocía muy bien el jefe de gobierno español, se fue a pedir el indulto para Villacampa. Y bueno, así quedamos. Hasta que hace 2 años, con mi esposa aquí presente, pedimos acceder a los archivos del Tribunal Militar de Zaragoza. Y nos atendieron muy bien. Se ve que España por eso ha cambiado un poco. 2 militares nos siguieron y habían preparado todos los papeles en los cuales aparecía el nombre y el apellido de mi padre. Estuvieron asustados, y nosotros también, de ver una mesa muy grande, y entonces esa mesa eran papeles que concernaban a mi padre. Y al principio, cada vez su nombre y su apellido estaba subrayado de rojo, para un rojo, porque para Franco los socialistas, los anarquistas, los comunistas, todos eran rojos. Entonces no nos extrañó, pero al cabo de un momento vimos que estaba subrayado azul, blanco y rojo, los colores de la bandera republicana francesa. Eso nos extrañó mucho y ahí podemos hacer películas, hacer fotos y dijimos, bueno, al llegar a Francia explotaremos todo eso, no nos dio tiempo a explotar. Y lo que acabamos, y mi padre, bueno, no sabíamos aún por qué, mi padre no fue fusilado. Y lo que acabamos de descubrir es tan gordo, no quiero ser vulgario, pero cuando la carne, aún la carne de gallina me sale en los brazos. A mi padre no lo mataron porque al regresar del Valle de Arán se paró con sus tropas en Muret. En Muret ahí el alcalde era Vincent Auriol. Vincent Auriol, que fue un gran resistente francés, se hizo muy amigo con mi padre. Pero ese Vincent Auriol más tarde será diputado y en enero del año 1947 será presidente de la República Francesa, de la Cuarta República. Y entonces, en 1948, en febrero, cuando condenan a mi padre a pena de muerte, la radio en Francia, los periódicos dicen han detenido a Villacampa, lo van a fusilar. Y nosotros hicimos entonces una hipótesis, porque habíamos leído allí que 2 personajes muy importantes extranjeros a España habían intervenido para que no se atentase a la vida de Villacampa. Pues pensamos, quizás ese sea uno, pero no estamos seguros de nada.
Y un historiador acaba de encontrar la carta que escribió Vicente Oriol a Franco. Pero ¿por qué Franco, que no indultaba a nadie, ni Cristino García, a pesar de la intervención del Papa, a pesar de la intervención de todas las democracias occidentales, a Cristino García el 21 de febrero de 1946 le fusilaron? Y entonces el gobierno francés cerró, ¿me entendéis bien? El gobierno francés cerró la frontera, y esa frontera quedó cerrada casi 2 años, y se abre precisamente en febrero 48. Y España en ese tiempo está aislado económicamente y políticamente, y Franco está en busca de reconocimiento internacional. Quiere entrar a la UNESCO y más tarde a la ONU. Y entonces ahí viene la carta de Vincent Oriol, que dice que si matan a Villacampa, cerrará otra vez la frontera. Fíjense si la cosa es gorda. He conocido a mi padre por la gracia de un presidente de la República Francesa. No lo fusilan y lo condenan a 30 años y un día de cárcel. Y ahí va a empezar un largo recorrido. Allá había conocido las cárceles de Huesca, la cárcel de Zaragoza, y ahora irá a Madrid, después a Ávila y después a Burgos. Y 17 años nada más. Y cuando saldrá en 1964 se quedará 2 años en residencia vigilada, es decir, 1966, 30 años de lucha. Y claro, pues aquí viene el legado del padre. Ese padre, claro, el hijo es muy orgulloso del padre. Ese padre que el hijo ha conocido en la cárcel, que han aprendido a conocerse, a amarse, ese padre va a inculcar al hijo los ideales, los valores de la República, y poco a poco yo haré míos sus ideales. Y aquí termino muy rápidamente, porque todo eso pues, se podría hacer casi una película, los legados personales. Ahora, los legados más generales. Hay una diferencia fundamental entre Francia y España. En Francia, los guerrilleros están en el campo de los vencedores. Aquí lo pone, y es un orgullo para mí, la villa de mi padre, Barbastro, de 20.000 habitantes, acaba de rendir 3 días de homenaje a Villacampa. Y en un periódico del Alto Aragón pone: Joaquín Arasanz Raso en Francia es un héroe, y aquí no pasa de ser el maqui. Es decir, ya veis qué diferencia hay. Y es verdad que en Francia, que sean los políticos de derecha, del medio, de izquierda, todos nos ayudan para que esta historia se conozca. El presidente del Senado, Jean-Pierre Bel, que es el segundo personaje del Estado, viene delante del monumento de los guerrilleros españoles que está cerca de Foix, que está cerca de Foix para conmemorar esos guerrilleros españoles. El general de Gaulle, Ravanel, todos los grandes resistentes en Francia, todos han dicho que esos españoles, gente humilde, gente con mucho coraje, siempre en primera línea, nunca reculaban. Entonces allí los guerrilleros son una parte de la resistencia francesa. Y cuando encuentro, por ejemplo, al gobernador civil de la región, me toca la mano cada vez y me dice: ¿cómo van los guerrilleros? Y claro, bueno, nos ponemos contentos porque, y muchas veces dice, estos hombres, y a pesar que es un hombre de derecha, dice, estos hombres sí que tenían ideales, ellos sabían por qué luchaban. Claro, no sé si os dais cuenta, hace poco tiempo en Nier-sur-Tête una gran conmemoración, y fuimos a ver el presidente de la región que ha muerto, el presidente de la región, y le pedíamos 15.000 euros para hacer ese acontecimiento, y nos dijo: eso no es bastante, os voy a dar 20.000, para que veáis cómo la cosa está en Francia. Así que hemos hecho, nos hace reír, pero es la verdad,
es para que veáis la fosa que existe en los Pirineos. Son montañas, pero entre Francia y España hay un abismo, no sé cómo se dice, un abismo. Así es la cosa. Entonces en Francia, no quiero ser muy largo, en Francia los guerrilleros están reconocidos. Pero lo que nuestra amical, que sea la nacional, fíjate, la amical nacional, los hermanos Faré, donde ya el nombre se ha citado, el 11 de octubre irán en París, en el auditorio del ayuntamiento, irán en París para hacer una conferencia sobre el papel que jugaron los republicanos españoles en la liberación de París, para que veáis a qué nivel se sitúa la intervención de nuestras amicales. Nuestras amicales tenemos 9, desde Bordeaux hasta Nimes, todos los departamentos tienen una amical, nosotros hacemos todos los años varias conmemoraciones, pero lo que más nos importa, lo que más nos parece necesario, si allí los guerrilleros están reconocidos, el problema es que muchos no conocen esa historia, por varias razones. Allí también los guerrilleros no hablaron, no es como aquí en España por susto, aquí se cayó durante 40 años por susto. Bueno, un poco también de susto al principio en Francia, porque en 1950 hubo la operación Bolero Paprika, a pesar de ser un gobierno de centro izquierdo, esos guerrilleros aún los deportaban a Córcega o en Argelia, pero eso pasó rápidamente y no hablaron porque esos guerrilleros se hicieron muchos franceses, plantaron la raíz en Francia y había que integrarse. Los hijos a estudiar, a trabajar y se hicieron franceses y guardaron en el corazón España, pero ya se hicieron franceses. Y también no quisieron hablar para no transmitir a los hijos la humillación que habían tenido un poco de perder la guerra de España y sobre todo la humillación que habían conocido en los campos de concentración. Sería muy grande, muy largo contar lo que esta gente pasaron, no en el campo de Ribesaltes, que ese casi era un hotel de 3 estrellas. No sé si habéis visto el campo de Ribesaltes, porque la pared de Argelès, la cama era la arena y el tejado era el cielo. Y los que conocen Perpiñán, no es Siberia, pero cuando sopla la tramontana hace un frío que te atraviesa los huesos. Ahí estaban todos enfermos, bronquitis, sarna, en fin, todo, viejos, tenían de todo. Esa gente lo pasó muy mal y claro, no quisieron a los hijos transmitir ese sufrimiento. Pero ahora los hijos, los nietos, se han apoderado esta lucha y es lo que estamos haciendo con mi mujer y con muchos otros, escribiendo libros. Ese libro se llama Los guerrilleros soldados olvidados, la epopeya de los republicanos españoles desde la guerra de España hasta hoy. Y este es la biografía de Villacampa, escrito por mi mujer. Pero, como os digo, acá nos pareció necesario de ir. Aquí estamos todos convencidos, estamos entre nosotros, conocemos más o menos todo eso, pero estamos convencidos. Pero nos pareció importantísimo ir hacia los jóvenes. Y entonces tuvimos la idea de hacer una gran exposición que no pagó una exposición de 15.000 euros también, que nos pagaron los políticos. Y esa exposición, que se llama Guerrilleros los soldados olvidados, comporta 5 módulos y 33 paneles. Primer módulo, las causas de la guerra de España. Segundo módulo, la retirada y los campos de concentración. Tercer módulo, la integración de los españoles en la economía francesa, en la resistencia francesa y en el ejército francés. Módulo 4, la resistencia en la comarca. Y módulo 5, la reconquista de España, la operación del Valle de Arán, la infiltración clandestina y la situación actual, tanto en Francia como en España. Esta exposición encuentra un éxito por todo donde pasa, en Perpiñán, en Lyon, en todas las capitales del sur, y la traemos a menudo. Y tengo que decir que mi señora, que era pintora profesional, ha hecho 30 cuadros que han servido para ilustrar esa exposición, y esos cuadros también, que no son a vender, no se venden, tienen también un gran éxito.
Y claro, traemos todo eso a los alumnos para explicarles cuál ha sido la lucha de esos alumnos, de esos españoles. Tenemos en el comité de esa exposición hombres como nada más de importantes como Robert Badinter, que fue ministro de la Justicia bajo el presidente Mitterrand, el que hizo votar la ley contra la pena de muerte. Acabamos de recibir del presidente del Interior, Manuel Valls, una carta que nos felicita por el trabajo de memoria que hacemos. Como yo os he dicho, prefiero un trabajo de memoria. Y hacemos conferencias, hacemos visitas guiadas y suelo acabar siempre mis conferencias delante de los alumnos de los liceos, son ya grandes alumnos, y es una cosa increíble, durante hora y media no se mueven de la silla, escuchan esta historia como una película, y me gusta siempre acabar diciendo el contenido de la carta que nos envió un jefe de Estado Mayor del ejército francés. Hoy recordarse no es bastante. Por respeto por esos hombres y esas mujeres que vinieron de España, que se arriesgaron la vida y muchas veces la perdieron, hay que decir a las jóvenes generaciones que esos hombres y esas mujeres defendían valores universales, sin las cuales no podríamos hoy vivir en paz. Y siempre añado que España, Francia, vivimos en paz, pero aquí sabemos todos que la paz es algo de frágil. Y si por desgracia tales acontecimientos volviesen a surgir otra vez, tendrían que hacer como hicieron esos guerrilleros, aprender a conjugar el verbo luchar. Muchas gracias.